o la idea quiero tener mi casota. Del virreinato, ¿no? Sí. Cuando cambie esa cultura política, entonces vamos a poder sí realmente cerrar muchas de las heridas abiertas, y una de ellas, por supuesto, es el temblor. El temblor. ¿Monsiváis vio esa posibilidad? Es decir, esa posibilidad real de un cambio, o todavía la veía lejana? ¿Todavía le parecía que nos hacía falta varias lecciones de sociedad civil para poder llegar a ella? Mira, Monsiváis venía de una generación llena de miedo. Monsiváis vivió, y eso es también muy importante, porque lo he reflexionado, entender su dimensión. Monsiváis fue parte del sistema priista, disidente de ese sistema, y finalmente terminó siendo un crítico brutal de ese sistema. Pero sí tenía miedo. Es decir, tenía ese miedo generacional de alguien que vivió el 68. O sea, a lo mejor él no estaba en la Plaza de las Dos Culturas, pero sintió la persecución. Que con la habilidad de él y de otros personajes de su momento, como Pacheco, como José Emilio Pacheco, como la propia Elena Poniatowska, como el propio Sergio Pitol, fueron medio abriendo las instituciones culturales, la industria editorial, el periodismo en México. O sea, quizá lo que más abrieron ellos fue el periodismo en México, y ahora cuando yo veo el periodismo en México digo, ¡qué horror! Se mueren, o sea, porque... Pero claro, ese periodismo de la prensa que leen los poderosos nada más. Hay un periodismo muy vivo que se está haciendo en redes sociales, que se está haciendo en medios digitales, que se está haciendo incluso en estaciones de radio alternativas, culturales o estatales. Entonces, creo que Carlos nunca se pensó un país distinto al gobernado por el PRI que él vivió, aunque lo deseaba de una manera brutal. Claro. Quizá era lo que más le entristecía de saber que la enfermedad lo iba a llevar antes de lo que él decía, de que hubiera culminado el fin del priismo, ¿no? Cuando el priismo además, y ese era otro tema de plática, cuando el priismo no era solamente el partido en el poder, sino la cultura política priista que tenemos todos los mexicanos. Claro, eso es fuertísimo lo que dices. Bueno, perteneció al PRI por la sencilla razón de convivir con el PRI. Como nosotros en este momento que estamos gobernados por el PRI, puedes estar, por supuesto, en desacuerdo, pero hay una política priista que tienes que soportar, digamos, que tienes que sufrir y convivir con ellos, ¿no? Por supuesto, él no militó en el PRI, él militó brevemente en el Partido Comunista, pero pues de una u otra manera, también hay que concebirlo así, para que no todo sea blanco y negro. Hubo una parte de ese sistema priista, la educación pública, el ascenso social que garantizó en los años 50 y 60, de la que el propio Monsiváis era resultado. Es decir, un joven, hijo único de una familia muy pobre, protestantes, migrantes o desplazados internos, como se llama ahora, o sea, que vinieron a la Ciudad de México, de Guanajuato, muy, muy pobres, y que de repente se convierte en el intelectual público más reconocido del siglo XX en México. Eso es resultado de ese sistema. O sea, también hay algo interesante y paradójico en este sistema priista que hemos vivido. Engendró a sus propios críticos. No los pudo controlar. Muchos los rebasó o rebasaron. Otros los cooptó y los mantuvo. Y obviamente Carlos siempre tuvo que vivir bajo esa
Ese coqueteo. Exacto, ese coqueteo siempre cabrón, ¿no? De o te quedas con lo marginal en el centro, Ajá. o sea, o te vuelves Salvador Novo, que eso es Ese es buenísimo. Sí. que eso es lo que les recomiendo, quizás es uno de los mejores libros de Carlos, la biografía de Novo, porque es la autobiografía de Carlos. De Carlos, claro. O te vuelves Novo, un payaso gay del sistema, Ajá. brillante, pero descafeinado. Claro. Y cooptado, sí. Y descafeinado, es decir, Sí. o te reinventas como lo trató de hacer Carlos. ¿Lo logró? Yo creo que lo logró y con creces. Lo que no logró él, en lo personal, es ver el fin de ese sistema por el cual él tanto escribió y tanto trabajó desde el 85. Es decir, el 85 radicalizó a Carlos también. No fue el 68 solamente. El 85 fue para Carlos un parteaguas. Claro. Para muchos, ¿no? Pero Sí. sobre todo el 85, el 94 y el 2006. Decías hace un momento, y eso me importa mucho porque es lo que estamos viviendo ahora, las redes sociales. ¿Las redes sociales sí son sociedad civil o es todavía una ficción de sociedad civil que nos gustaría creer, que nos gustaría ver, pero que también está, hay que admitirlo, Genaro, está reducida a algo muy, muy, muy pequeño? No, las redes sociales son plataformas tecnológicas en donde se expresa la sociedad civil. Un sector de la sociedad civil. No es la sociedad civil, por supuesto. Y obviamente... Además, la sociedad civil supongo que es la calle. Es decir, tomar... No, la No sociedad necesariamente. civil son las universidades también. La sociedad civil está en estos espacios. Es decir, esto es un medio de comunicación. O sea, una conferencia es quizá el medio de comunicación más antiguo y por excelencia, ¿no? El encuentro. Cara a cara, con posibilidad de feedback, siempre y cuando no se vayan. Y la vida laboral también puede formar parte de la sociedad civil, ¿no? Y Las obviamente la huelgas, vida... ¿Mande? las huelgas, la petición de mejoras. Toda la parte que tiene que ver incluso con la socialización, ¿no? Laboral. O la nueva socialización laboral. Y el gran, eso es otra cosa que se me había pasado, la gran aportación de Carlos, en el sentido de que el relajo también es sociedad civil. ¿Sí? La cultura del espectáculo, el relajo, la manera mexicana de divertirse, también eso es sociedad civil. Y eso nadie antes de Carlos lo había reflexionado de esa manera. Nadie. Y cuando él escribe Los Rituales del Caos y escribe aquella crónica, que se la recomiendo mucho, donde el chiflido a Miguel de la Madrid en el Estadio Azteca después de los sismos, es una reflexión sobre cómo ese espacio masivo le permite a un sector de la sociedad civil vengarse del poderoso, ¿no?